Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Darles la cordial bienvenida a esta sesión inaugural de nuestra Academia Daniel, esta vez en el área de la psicología. En esta ocasión tenemos invitadas especiales y vamos a arrancar con un conversatorio intitulado Autoestima, Identidad y Liderazgo, el cual es organizado por la Academia Daniel. Mi nombre es Betty Carolina Ortuz de Tellería y en esta ocasión participaré en calidad de moderadora. A continuación voy a ceder las palabras inaugurales a nuestro director general de la Academia para que él pueda precisamente hacerlas. Con ustedes el doctor Ricardo Vázquez. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Es verdaderamente una bendición estar nuevamente con una actividad más de la Academia. Y bueno, darles la bienvenida tanto a nuestra coordinadora del área de psicología, que es la licenciada Jimena Arce de Randiel, como a nuestra invitada, Deidania Ramos, psicóloga también ella. Y bueno, y esta noche vamos a tener un tiempo de poder saber lo que es la identidad, sobre lo que es la autoestima, el liderazgo. Y bueno, sin muchos más preámbulos, queremos ya empezar este conversatorio. Por lo tanto, vuelvo contigo, Carolina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a invitar a nuestro invitado especial de esta noche, nuestro consabio, el doctor Eddie Galarza, quien nos honra con su presencia. Él precisamente va a poder dirigirnos en una oración inicial. Doctor Galarza, tenga usted muy buenas noches y sea bienvenido a nuestra academia. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, dediquéndote tiempo entonces. Padre, te pedimos que nos bendigas y que abran el entendimiento de las exponentes para que la palabra que salga de tu boca sea palabra tuya, con entendimiento y conciencia. También habla, Señor, que abre el entendimiento del público y de los que van a escuchar para que entiendan esto conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Hay ciencia tanto los que van a exponer como los que van a recibir. Y se ponga por obra todo lo que se va a recibir conforme a tu corazón, tu ley y tus mandamientos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, seguidamente entonces vamos a proceder precisamente a presentar el contenido de nuestra actividad de esta noche. Como se les había noticiado, vamos a tratar sobre la autoestima, identidad y liderazgo, motivo por el cual hemos invitado a personas especializadas en la materia. En esta ocasión tenemos como primera invitada especial a Jimena Arce Gareca. Ella precisamente es directora general de Teens Life Project, así como también fundadora del programa, es también coordinadora del programa American Leader. Ella cuenta también con especialidades obviamente, en distintas áreas, tales como relaciones públicas, gestión cultural. También es coordinadora del componente de desarrollo ambiental de la Fundación de Investigaciones Legislativas de Bolivia. Realiza labores de voluntariado y, bueno, cuenta con, obviamente, una vasta experiencia con el ámbito de psicopedagogía. Además, es maestrante en innovación educativa y graduada en Derecho, razón por la cual tenemos una capacitada exponente en ese ámbito. Seguidamente presentarles a nuestra segunda invitada de lujo. En esta ocasión tenemos a Deidamia Ramos Guarachi. Precisamente ella también es psicóloga y además cuenta con habilidades comunicacionales de interpretación y sistematización.
Ella también tiene una vasta experiencia laboral como psicóloga en consultorio particular, también ha sido directora regional de La Paz, directora del área de psicología en el programa para adolescentes de Teens Life Project. Además, también ella ha sido colaboradora en voluntariado de apoyo en el área de psicología forense en IDIF, directora académica y psicóloga también del Centro de Apoyo Integral Leche Miel Arija, entre otras de sus habilidades, y nos sentimos muy honrados por tener a ambas en esta ocasión. Seguidamente, permítanme de manera muy sucinta explicarles cuál va a ser la metodología de esta ocasión. Como es habitual, nosotros rogamos a nuestros invitados que nos siguen en forma virtual o remota, inhabilitar los micrófonos para evitar interferencia. Nuestras invitadas tendrán el tiempo de 30 minutos para poder realizar en forma conjunta la presentación del temario que les ha sido asignado. Y luego de que ellas puedan terminar esta presentación, podremos participar tanto mi persona como moderadora, así como también quienes nos acompañen en nuestra sala virtual, formulando preguntas para cada una de ellas, individualizadamente o de manera indistinta, otorgándosele a cada una de ellas un plazo máximo de 5 minutos para que puedan tratar de absolver estas dudas o interrogantes. Trataremos de abordarlo por los ejes que se han asignado del auditorio virtual si no se halla en condiciones de habilitar el micrófono para poder hacer el uso de la palabra en forma oral, podrá formularlas también por chat en nuestro chat grupal. Al final de estas interrogantes, nuevamente también haremos una suerte de síntesis o conclusiones, retornando el micrófono a nuestra dirección general. Con esta sucinta relación entonces de cómo procederemos, les damos la cordial bienvenida a quienes hoy se van integrando a nuestra sala virtual y entonces a continuación les cedo la posta a nuestras invitadas. Jimena de Idamia, adelante por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para poder tocar una temática que es tan interesante y tan apasionante como es el liderazgo, pero visto desde la identidad, el autoestima, ¿no? Y como un factor tan importante que es la integridad puede ser el resultado de la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo nos conectamos con los demás. Bueno, vamos a empezar esta noche con nuestra presentación que la hemos titulado justamente Identidad, Autoestima y Liderazgo, claves para liderar desde la integridad. Hablábamos antes de iniciar de lo importante que es conocer a nuestros líderes, conocernos a nosotros como líderes, ¿no? Independientemente si somos liderados o vamos a liderar una empresa, una iglesia, una organización, una nación, ¿ya? Y es importante ver las características que tienen los líderes o que tenemos como líderes, y esto implica un perfil psicológico, ¿no? Un perfil psicológico que tiene que ver con quién soy y por qué estoy acá. Así que el primer punto que vamos a ver es el corazón del liderazgo. El corazón del liderazgo, si lo vemos desde la óptica psicológica, más allá del servicio, del concepto de lo que es liderazgo, hay un corazón de esta hermosa palabra que es liderazgo y tiene que ver con la esencia del líder, la identidad, la autoestima e integridad de él. Vos, como profesional en psicología, ¿cómo defines la identidad? Bien, buenas noches a todos los presentes. Igual muy contenta de poder compartir con este tema y realmente estos conceptos mencionados aquí, que son el autoestima, la identidad y la integridad, son parte fundamental para llegar a entender lo que es un buen liderazgo. Y la identidad, bueno, como menciona aquí, es la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? No lo que hago, no lo que tengo, sino quién soy en esencia. Creo que la palabra clave aquí es la esencia en sí de la persona, lo que nos hace diferentes a los demás.
muchas veces físicamente podríamos parecernos a otra persona, pero tenemos diferente identidad porque la esencia en sí es de cada persona. Entonces, es importante saber cuál es mi esencia, quién soy, cómo puedo describirme yo como persona. Eso podría decir Jimena. Nosotros cuando trabajamos con los adolescentes del programa Teens Life Project y abordamos esta pregunta, que es una pregunta que todos nos hacemos a lo largo de nuestra vida, ya, pero es muy distinto preguntarme quién soy yo cuando tengo 14, 15 años a cuando tengo Mm, 30 o por último cuando tengo 60 o 70 años. La respuesta varía en torno a la experiencia que hemos ido desarrollando y que va sumando a esa esencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, el líder, hay un dicho muy importante que es, el líder sin visión es un peligro para los que le siguen. Un líder que no sabe responder quién soy yo más allá de lo que hago, de lo que tengo, puede ser un peligro para sí mismo y para la gente que lidera. Por eso es tan importante que entendamos que la identidad es el corazón del liderazgo y a partir de la identidad podemos hablar de lo que es autoestima, ¿no, mm. Dey? Sí, sí, además que esto de la seguridad, de responder con claridad quién soy yo, va a ayudar a otras personas a vernos con autoridad, hablando de autoridad, pero es como la influencia que se puede tener hacia otra persona, ¿no? Porque si estamos seguros de qué somos, quién soy, ¿no? Podemos transmitir esa misma seguridad a los otros. En cambio, un líder o una persona que está encargada, voy a decir, ¿no? De un grupo de personas que se siente insegura, también transmite esa inseguridad al grupo. Y por eso también aquí vemos que el autoestima es un concepto importante que nos va a ayudar a eh, reconocernos a nosotros mismos, como dice aquí, es cómo me valoro, cómo me miro a mí mismo, no nace de lo externo, sino del valor interno y de reconocer mi dignidad como persona. ¿Cómo me percibo yo? Y muchas veces hablamos muy libremente acerca de un alta autoestima, baja autoestima, pero ¿cómo debería ser el autoestima en cada persona? Pues respondiendo a eso, decimos que debería ser equilibrada sin exagerar lo que soy o mis atributos personales, pero tampoco sin menospreciar mis capacidades y mis fortalezas. El autoestima de una manera equilibrada nos permite transmitir esa seguridad de la que estamos hablando dentro del tema del liderazgo. Y además, cuando vemos el tema de la autoestima y el equilibrio que dice Mm, Deidamia, lo que tenemos que pensar es que un líder, ya que tiene ese equilibrio, le va a traer certeza al grupo, le va a traer mm, seguridad al grupo, ya, ¿por qué? Porque si este líder recibe muchos éxitos en lo que está liderando, indistintamente sea una empresa, una organización, una nación, el ego, porque todos somos víctimas de nuestro ego, ya no se va a disparar más adelante en las próximas diapositivas, vamos a ver ejemplos de esto, no se va a disparar a depender de eso y de convertir a mis seguidores en súbditos, sino es trabajo en equipo. O cuando fracasamos, porque el fracaso también es parte de la vida, es parte del liderazgo, no me va a hundir, no me va a tumbar, ¿no? Eso es lo importante de tener definido quién soy y cuánto me valoro yo mismo como líder, porque además vamos a ver que un líder inseguro más adelante se aferra al poder, ujú. ¿ya? Además, Entonces, no sé si me permites complementar un poco esta esencia y el valor que podemos darnos a nosotros hablando de la identidad y de la autoestima es lo que nos hace diferentes hacia los demás también, ¿no? Y una persona insegura
va a sentir mucho temor, mucho miedo de que alguien ocupe su lugar. Sin embargo, cuando uno sabe que su esencia es muy personal, de manera individual, sabe que es una persona diferente, aunque otra persona ocupe el mismo puesto. Y ahorita, estando en una época de elecciones, ya Mm, es muy evidente esto, porque están compitiendo los líderes políticos por una posición. mm, Yo personalmente no vamos a entrar a hablar de política porque no es el tema de esta presentación, pero sí como ejemplo. Uno puede pensar, ¿no? El país está viviendo una crisis y hay que ser muy valiente para sentarse en la silla presidencial y dirigir. Entonces, ¿qué está motivando a la persona a tomar esa decisión arriesgada? Porque además, ¿no? Entran los políticos y salen súper enfermos, salen avejentados por la carga de estrés que hay, ¿no? Gobernar una mm, nación. Ahora, hay otro tipo de liderazgo, por ejemplo, el liderazgo familiar. Ya cuando un padre, una madre lidera una casa, ya no hay democracia. No tienen que esperar, no, los hijos no tienen que esperar cada 5 años para decir, "Ah, ahora ya no voy a votar por mis papás". Es un liderazgo prolongado, es un liderazgo como otorgado por Dios dentro de una familia y tiene el mismo impacto, ¿no? Si mi autoestima como padre, como madre es baja, si mi autoestima incluso dentro de la iglesia, si como pastores, como sacerdotes, somos inseguros, no nos valoramos, vamos a traer caos a aquello que estamos liderando y a las personas que son parte de ese liderazgo. mm, Pasemos para avanzar. ¿Qué relación con la integridad hay entre identidad y autoestima? Cuando sé quién soy, como dice Deidamia, y me valoro, soy coherente. No tengo que buscar ser coherente, sino que soy coherente. Soy coherente con el amor que siento por Dios, por mí, por mi prójimo. Entonces, en función a esa coherencia, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, van a ir alineados en ese equilibrio que Deidamia mencionaba hace un momento. No, hay una frase que la pusimos acá: un líder íntegro es aquel que no necesita máscara para ejercer esa influencia que mencionaba Dei. ¿Cómo mm. relacionas vos? Porque en el trabajo que hacemos vamos en las dos líneas, desarrollo personal y vamos en la parte psicológica. ¿Cómo relacionas vos el proceso de la construcción de la integridad con la construcción de la autoestima y el valor de una persona? Ya, es bastante importante esto, porque cuando respondemos a la pregunta ¿quién soy? Me veo a mí mismo, hago un autoanálisis de quién soy yo, y esto en esta frase, por ejemplo, dice que no necesita una máscara. ¿Qué es una máscara? Es una cosa que le agregas a lo que tú eres. ¿M? O sea, no es Perdón, voy a parte de ti. interrumpirte. Ajá. Un filtro en Instagram, un Mm, filtro en las fotos que tendemos a subir, ¿no? Para mejorar la mm. luz, para mejorar aquello, pero son filtros. Podemos decir en lugar de máscara, filtros, ¿no? Así es. Bueno, le agregamos algo artificial que no es parte de la naturaleza en sí de la persona. Esto es lo que va a hacer que tal vez sea la carga pesada para ejercer total libertad en cuanto a moverse con seguridad. ¿Por qué? Porque la integridad tiene que ver con sentirnos libres de nuestros propios pensamientos, porque aunque pueda uno fingir muy bien, tú sabes que no está siendo real y eso no te deja actuar con libertad. Entonces, la integridad tiene que ver también con la libertad que nos va a proporcionar tranquilidad y paz a nosotros mismos, lo cual, otra vez, repito, se va a transmitir a las personas que todos tenemos siempre a alguien a quien influenciamos. Por eso es que nosotros en el
En el programa de Teens Life Project siempre decimos a todos los adolescentes que son líderes. Ninguno puede decir que no es, porque siempre está influenciando a alguien a su alrededor. Y nos toca ser liderados también y Mm. recibir la influencia. Entonces, una persona que tiene una autoestima sana, un líder que está en posición de liderado, con un equilibrio, con una visión equilibrada de sí mismo, cuando percibe un liderazgo tóxico, del que vamos a hablar más adelante, cuando percibe un liderazgo tóxico, sabe cómo protegerse. El problema es el liderado que también tiene una autoestima baja, que también tiene una visión de sí mismo empobrecida, ya el problema es que entran en una relación, en una dinámica tóxica entre líder y liderados, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Solo para contextualizar, porque no es el tema de hoy los tipos de liderazgo, pero para contextualizar y entender esta segunda parte que viene después de haber puesto estos conceptos psicológicos, hay tipos de liderazgo que se han venido construyendo, hay autores que los definen y que toman posición, ¿no? Hay un tipo de liderazgo autoritario muy propio del siglo pasado, del milenio anterior. Ya lo vemos toda una historia que se controla desde el miedo, desde la época de los reyes, desde la época de los caciques, desde la época desde que haya alguien que quiera gobernar desde el miedo que sienten los liderados. Luego hay otro liderazgo que es el democrático, que el líder tiende a escuchar al equipo, construir las decisiones, las propuestas, ¿no? El transformacional, que en lo personal es con el que me gusta trabajar, que inspira y desarrolla a las personas. Y está el laissez-faire, que es un término francés, ya que es delegar, dejar que hagan, que actúen como mejor les parezca. Y está el liderazgo servicial, lidera desde el ejemplo y el servicio. Ahora, no es que uno toma un liderazgo, uno de estos tipos de liderazgo, hay otros más, pero tomé estos para contextualizar que en algunos momentos sí se necesita de autoridad. El que es gerente tiene que ser líder por momentos, pero por momentos también tiene que ser gerente, porque no se, el líder inspira, pero el gerente administra. Ya el líder dice, sí, lo vamos a hacer. Pero el gerente es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué fondos lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, a veces dividimos, ¿no? Líder o gerente, y las dos cosas, si se puede, ¿no? O sea, se tiene que ser las dos cosas. Y también se pueden combinar estos tipos de liderazgo. El democrático con el laissez-faire funcionan bien cuando va a haber una votación, una elección. Ya el transformacional es transversal a todos, porque el transformacional por sí solo no funciona. O sea, yo puedo decir, sí, vamos a sacar a Bolivia de la crisis y vamos a hacerlo en 200 días, por decir algo. ¿Ya? Pero es muy inspiracional el discurso, pero necesita de otros estilos de liderazgo para volver la inspiración en realidad. Entonces, siempre hay que salir un poquito de lo inspiracional para ver la realidad, lo pragmático, y también salir un poquito de lo pragmático para inspirarnos un poco, ¿no? Este contexto de liderazgo lo quisimos poner para trabajar las siguientes diapositivas. Acá es donde vamos a hablar lo que es un liderazgo sano y lo que es un liderazgo tóxico, porque hay liderazgos muy tóxicos, la historia lo deja ver, y vamos a ver un personaje más adelante, ¿no? Liderazgo sano, un líder íntegro y saludable. ¿Cómo lo definimos de ahí? Bueno, aquí podemos ver algunas características de este tipo de liderazgo o de este tipo de líderes que, que es una serie de características personales, o podríamos decir rasgos de personalidad, que necesita desarrollar, porque la personalidad se va desarrollando en el tiempo y siempre podemos trabajar todos estos conceptos, por ejemplo, la empatía, la humildad, el ser transparente, sincero, promover el crecimiento del otro, dar ejemplo con su vida, generar confianza y paz.
son características que hacen que este líder eh, pueda inspirar la confianza hacia su persona. Porque estos atributos, en todo caso, vemos en muchas áreas, por ejemplo, ¿no? Familia sana, familia tóxica, amigos sanos, amigos tóxicos, no solamente referido a la pareja, porque en cuestiones de pareja se habla mucho de la toxicidad en las parejas, pero es necesario reconocer que hay atributos que hacen a una persona formar relaciones sanas. Y bueno, en cuanto a la integridad, es algo que es innato hacia la persona, como les decía, ¿no? Que cada persona resuelve estas situaciones. ¿Soy así? O sea, otra vez volvemos a la pregunta, ¿no? Eh, Considero que tengo estos atributos para formar relaciones saludables y saber qué tipo de liderazgo estoy transmitiendo. Sí, yo quiero remarcar, resaltar la parte que estos son atributos que uno los desarrolla. No nacemos siendo empáticos. Hay personas que tienen tendencia. El bebé es egoísta, ¿no? O sea, quiere todo para él. Y si a ese niño se le da todo, se vuelve un pequeño tirano, ¿no? Entonces, y si esa persona tiene aptitudes de liderazgo innatas o las va a ir desarrollando, porque el líder se hace, y a veces el líder que se hace es más líder que el que nace con habilidades. Ya, entonces, son cosas que, por eso decíamos, hay que preguntarse quién soy. O sea, no es solo una pregunta de la adolescencia. Hay que preguntarse a los 30, a los 40, a los 80, hasta donde lleguemos, ¿quién soy? ¿Qué aptitudes todavía me faltan desarrollar? ¿O qué defectos, y eso me lleva a la siguiente diapositiva, debo dejar de hacer, ¿no? Un líder tóxico, un liderazgo tóxico. Todos conocemos a Adolf Hitler. Hay mucha gente que lo admira. De hecho, yo tengo cierta admiración por lo que llegó a ser el tipo de liderazgo que llegó a tener. El tipo se movió en todo un continente y promovió una Segunda Guerra Mundial. Si este hombre hubiese sido un líder saludable, probablemente hubiese hecho maravillas. No, pero las características, la antítesis del líder que vimos anteriormente y la fuerza que desarrolló y el momento político y toda la coyuntura que puede haber alrededor de un líder va a potenciar lo bueno o lo malo del líder. Y este líder era manipulador, egocéntrico. Generalmente un líder tóxico oculta la información porque un líder tóxico, ¿dónde empieza su toxicidad? En la inseguridad, en una Mm, autoestima muy tergiversada y en una falta de identidad clara. Entonces, mm, todos le dan celos. Pues yo sé que van a empezar a relacionar con personajes, ¿no? No quiero que tal persona surja, yo no quiero, entonces empiezo a ocultar información, controlo. Entonces yo mm, quiero ser el único líder, la única líder, y voy a dejar que los otros no sepan lo que estoy haciendo del todo. Ya me voy a aferrar a mi gerencia. Me voy a aferrar a mi hija o a mi hijo para que no deje la casa, porque ¿quién me va a cuidar? Me voy a aferrar a mi cargo en mi trabajo. O si ya Dios me dice, es momento de dejar de pastorear, voy a seguir, no, pero y a lo mejor ya Dios te está diciendo, ya terminó tu tiempo, ¿no? Es otra cosa. O no quiero dejar de ser presidente. Muchos dictadores, como este señor también, o sea, es por un tema de desear sentirse valorado y esa es su forma, ¿no? Produce miedo y mm, dependencia, habla mucho, pero no da ejemplo. Un líder tóxico llena espacios, pero vacía corazones, deja los corazones vacíos. Es como si comparamos con la relación de pareja, una pareja tóxica deja vacío al otro. Fíjense, los liderazgos tóxicos políticos pueden dejar una nación vacía,
no solo en términos de finanzas, porque si vemos los liderazgos, o sea, un presidente va a ir a gobernar una nación ya con sus luces y sus sombras psicológicas. Y vamos a Mm, tener a alguien dirigiéndonos, un gerente, ¿no? Y toda posición de liderazgo. mm, sí. Y hay algo bien importante en lo que acabas de decir que tiene que ver con la manipulación, el egocentrismo y el control de una manera tóxica, ¿no? Voy a redundar un poco en el término, que hace, primero que se vea a la persona detrás de todo eso, una persona súper insegura y con baja autoestima, y que utiliza estos mecanismos para tapar eso que hay en esta persona o ese vacío, trata de llenarlo ejerciendo este tipo de control. Y justamente la palabra tóxico tiene que ver con enfermar a otras personas que están alrededor de ella, ¿no? Y, y, y obviamente es importante tomar en cuenta eh, hasta dónde cada persona es capaz de soportar este tipo de personas. Y estos puntos que están explícitos aquí son importantes a tomar en cuenta porque son características que van a hacer que nos preguntemos si estamos en algún tipo de esfera que nos está enfermando, ¿no? Ujú. Ahora, el potencial de liderazgo saludable y los riesgos del liderazgo tóxico. El potencial que existe en un liderazgo saludable, y acá pusimos a Jesucristo, ya es que construye equipos sólidos. Él construyó un equipo base de 12 personas, luego había otro de 70, un poco más grande, pero el ejemplo, sin entrar a espiritualizar en el sentido del ejercicio del poder de Dios, sino en la inspiración que él dejó, estos 12 hombres cambiaron la historia, ¿no? Y fueron 12 hombres comunes y corrientes de la época. Entonces, la capacidad de construir un equipo, el de despertar sus talentos, porque además Dios te da talentos, pero tienen que despertarse esos talentos. Generalmente un líder ve tu potencial y va a querer que vos encuentres eso mismo que él está viendo, que lo despiertes y hace que el líder genere con todo esto un compromiso y un bienestar en el equipo de trabajo. Se van a dar Mm, cuenta que hay ambientes de trabajo súper tóxicos y mm, muchas veces tiene que ver con el líder, que hace que se peleen unos con otros en lugar de generar compromiso del equipo. Y por último, deja huella positiva y legado. Bueno, Jesús, somos cristianos por todo un trabajo que se ha hecho generación tras generación, ¿no? mm. Sí, además que, bueno, perdón, em, habría que enfatizar que un líder saludable desea que las otras personas potencialicen justamente sus habilidades. ¿Por qué? Porque no solamente va a beneficiar a las personas en sí, sino al grupo. Yo creo que el objetivo justamente del líder es hacer que los objetivos se cumplan, ¿no? Y eso se va a conseguir cuando las otras personas saquen lo mejor de cada uno. El liderazgo tóxico y el potencial que tiene, bueno, provoca desconfianza, destruye los equipos, genera ambientes de estrés y ansiedad, produce dependencia enfermiza y apaga los talentos. Mm, El liderazgo tóxico es muy peligroso, realmente puede destruir todo lo que tiene alrededor. Un legado de liderazgo puede ser destruido por personas que, o sea, la desconfianza nace de una autoestima baja, ¿no? De ahí volvemos a eso.
O sea, yo Ujú, desconfío de los demás porque no confío en mí mismo en primer lugar, ¿no? exacto. Sí. Además que todo esto engloba lo que es el miedo y la pérdida de libertad. Como les decía, con una autoestima equilibrada nos podemos sentir libres de expresarnos y ser lo que somos o lo que hemos sido llamados a ser. Sin embargo, cuando existe esta toxicidad eh, del líder del grupo, genera pérdida de libertad, porque no eres libre de expresarte porque sabes que esta persona se va a enojar o no sé, te va a echar del trabajo, va a romper contigo o te va a botar de la casa en diferentes ambientes, genera un miedo y esta pérdida de libertad que es bien importante eh, para darnos paz y tranquilidad. Así es. Mm, Queremos hacer un contraste entre dos tipos de líderes, entre dos tipos de liderazgo, basándonos un mm, poco, tomando referencias bíblicas, el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, ya, y cómo estos dos hombres, ambos llamados por Dios, ya, primero Saúl, el primer rey que tuvo una nación que hasta el día de hoy existe, que es Israel, ¿no? Y David. De mm, David se dice que era conforme al corazón de Dios, pese a que había cometido quizás cosas más feas que Saúl, ¿no? Pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue esa diferencia? Ya, Saúl era un líder con una pobre autoestima y una visión de sí mismo totalmente empequeñecido, pese que era un hombre grande, ¿no? Que probablemente medía, no sé, 1,90, era alguien bastante grande, ¿no? Pero él se veía pequeño a sí mismo. Entonces, estos dos hombres ya tenían estas características. El rey Saúl era inseguro. En contraste, el rey David era confiado en Dios. Por mm, tanto, sabía cuál era su valor y sabía quién era él. mm, El error de Saúl lo vamos a ver ahorita. Era celoso. Cuando él se entera que David era el segundo elegido de Dios, lo busca hasta matarlo, matar el talento, mm, ¿no? El rey mm, David era admirador de talentos. Su general era Joab, que era su primo. Sin embargo, David reconocía en Joab el talento que tenía como hombre de guerra, aunque no siempre Joab le fue leal. También cuando David le perdona la vida al rey Saúl y cuando es perseguido por Abner, el general de guerra, el hombre de confianza del rey Saúl, David reconoce el talento que había en Abner. Y por último, David reconoce que Saúl era el ungido de Jehová. Él no iba a tomar el reino hasta que el ungido de Jehová, el primer ungido de Jehová, muera. Y David no lo iba a matar, a diferencia de Saúl, que sí lo perseguía para matarlo. mm, Saúl era manipulador, mientras que David protegía a su gente. Si ustedes conocen la historia de David, cuando él escapaba de Saúl, se encierra en una cueva, la cueva de Adulán, y empiezan a ir a él los perseguidos, los endeudados, los deprimidos, y esos son los valientes de David en el futuro. Ya 300 hombres valientes, pero que en un primer momento ellos no se veían así. Y como él despertaba los talentos de las personas y los protegía, acaban siendo sus 300 leales, ¿no? Saúl era desobediente al corazón de Dios. Este fue el error más grande de Saúl, mientras que David era obediente al corazón de Dios. mm, Dios le da una instrucción a Saúl y le dice que mate a todos
ganado y todo, y destruye el botín de Amalek. Los amalecitas tenían una deuda con Israel, porque cuando salieron al desierto, ellos atacaron por la retaguardia a los niños y a los ancianos. Entonces, y Dios no olvidó eso, y le dio una instrucción. Saúl escuchó al pueblo y no a Dios decirle, ¿cómo vamos allá? Matamos a todos, tenemos al rey, lo esclavicemos y nos quedemos con el botín cuando tenían que destruir todo. Y eso le costó el reino, ¿no? Desobedecer a Dios. Pero además hubo consecuencias para Israel en el futuro porque no hubo generación de Israel que no luche contra los amalecitas. Y de hecho, en el libro de Esther es un amalecita el que trata de destruir a todos los judíos. Amán el amalecita, ¿no? Entonces, cuando vemos el liderazgo de Saúl, vemos el liderazgo de Hitler o el liderazgo de muchos otros que nos pueden resonar en la mente ahora. Y gobernaba desde el miedo. Mientras que David era obediente al corazón de Dios, cometió muchos errores. Sin embargo, su dependencia de Dios, mientras Saúl le dice a Samuel, ven a sacrificar conmigo para que la gente vea que estás conmigo, porque se aferraba al trono, David le dice, cuando él cae en su pecado con Betsabé, quítame el reino, pero no me quites tu presencia. Mientras el uno se aferraba al poder, David estaba dispuesto a perderlo para no perder su relación con Dios. Y gobernaba desde el amor y el servicio. Ahí vemos dos ejemplos claros de lo que es un liderazgo saludable y de lo que es un liderazgo tóxico. Y acotando un poquito, podría decir de que David o la identidad y el valor que tenía David venían de Dios. Él, con el temor que sentía hacia Dios, el amor profundo, se veía, digamos, amado por Dios. Y desde ahí era su valor y se sentía libre para poder justamente demostrar el amor, el servicio y todo lo que dijimos de lo que es un liderazgo saludable. En cambio, el valor que tenía Saúl venía de las personas, ¿no? De la aprobación que recibía de las personas, lo cual no era suficiente para él. En cambio, el valor que te da Dios, y David lo sabía, era suficiente para él, lo que lo hacía sentirse seguro. Y si eso lo colocamos en este contexto actual, muchos líderes dependen del like de sus seguidores. Ya una vez en una conversación decíamos, menos mal que Facebook no tiene el dislike, porque eso del like es muy romano, ¿no? ¿Se acuerdan de los emperadores romanos que la vida de los gladiadores dependía de un like? ¿Ya? Y la muerte de un dislike. Imagínense si a Mark Zuckerberg se le ocurriera poner el dislike en Facebook y en Y Instagram. había un inicio, creo, ¿no? Había un inicio el No, dislike. en YouTube sí. En YouTube ya. había. Y lo han Y creo quitado que ha para... generado, pero ha Hay, generado. pero ya no es visible para los demás. Se ha eliminado justamente porque puede ocasionar suicidios masivos. Miren, Exacto. les voy a dar un ejemplo. Un primo mío en la adolescencia, cuando recién salió Facebook, se puso el nombre de A Nadie. Así, ese era su nombre de usuario. ¿Por qué? Porque nos atormentaba a todos poniendo A nadie le gustó tu foto. Claro, él ponía like y la notificación era A nadie le gustó tu foto. ¿Ya? Entonces, imagínense si tuviéramos eso, ¿no? A nadie le gustó tu foto o a 10,000 personas no le gustó tu foto. Entonces, imagínense cómo los líderes de esta época, y por eso es que en Teens Life Project queremos llegar a los adolescentes, porque todavía el cerebro permite hacer una neuroplasticidad interesante para reconfigurar su autopercepción, ¿ya? Porque estos líderes, o sea, imagínense un líder político que se aferra al poder y en el momento en que las personas ya no lo quieren tener en el poder, puede ser que esté sufriendo como Saúl. Yo quiero eso.
por qué en Bolivia ahorita los candidatos son todos los mismos, ¿no? Y cuando aparecen nuevos, como que, y somos masoquistas además, ¿no? O sea, vamos a los mismos, ¿ya? Entonces, ¿será que es un amor al país o es un amor a quiero ser visible? ¿Ya? Cuando un gerente de una empresa ya ha cumplido su ciclo y tendría que estar pasando la posta, se aferra o un pastor o un sacerdote, ya, qué sé yo, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, vamos con estos puntos. No se puede liderar bien si no nos conocemos bien. Es una falacia, es un engaño. Ese liderazgo se va a convertir en tiranía en algún punto. ¿Por qué? Porque como yo no conozco muy bien quién soy, voy a depender de lo que los demás me digan y me afirmen. Entonces, cuando vengan y me den palmaditas en la espalda, yo me voy a sentir wow, pero cuando vengan y me den críticas, voy a sentir morir. Mm, mm. No. Dey, Sí, el siguiente punto. no, y además que nunca va a ser suficiente la aprobación de los demás. O sea, por más que todo el tiempo te llenen de palabras, si tú no estás seguro de que lo eres, no es suficiente aunque 10.000 personas te digan, eres bueno. Si yo sé o yo me digo a mí misma, yo no soy buena, pues aunque estas 10.000 personas me digan, no lo voy a creer en mí, ¿no? Y bueno, y a eso se refiere con con que la autoestima sana es la base de un liderazgo íntegro porque es el valor que doy de mí, eh, el concepto de mí mismo, hacia dónde va. Esa seguridad, y es lo que dijimos, hace que sea el liderazgo saludable. Y cuando hablamos de liderazgo tóxico, tenemos que estar conscientes que esto nace de las heridas no sanadas, Ujú, ¿no? Entonces, claro, o sea, como dice Deidamia, voy a buscar siempre que las personas me aprueben, ¿no? Puede ser de la desaprobación infantil que recibí de mis padres, ahora la busco en mis seguidores. Y este es el problema de los influencers, que están dispuestos a hacer lo que sea para ser vistos. ¿No? Entonces, y ese en realidad es un problema de nuestra generación, ¿no? Si nos cuestionamos, si hiciéramos un autoanálisis, ¿por qué tengo redes sociales? ¿Por qué las comparto? O sea, yo misma me compro mi discurso, ¿no? Porque necesito hacer visible lo que hago, porque no sé qué y porque no sé cuánto. Pero si somos valientes, como dice la Biblia, ¿no? Examina mi corazón y ve si hay perversidad en mí, ¿ya? Entonces, tal vez podríamos encontrarnos con cosas que necesitamos ser resueltas. ¿Y dónde son sanadas estas heridas? Naturalmente la psicología tiene muchas herramientas, pero como decía ujú, Day, David sabía quién era porque él dependía de la voz de Dios y eso le ujú. traía sanidad. Ujú, sí, sí, y además, bueno, tocando este último punto, pensamos en el liderazgo que Jesús tenía cuando era hombre, ¿no? Sí. Y él ejerció un liderazgo íntegro eh, que se transmitió hasta ahora, que cambió y cambia vidas hasta ahora. ¿Por qué? Porque aunque eh, él ya no esté, digamos, ¿no? Hablando de Jesús, Hombre. hombre, las enseñanzas, toda su vida en sí, el ejemplo que ha dejado, en la actualidad nos sigue inspirando, nos sigue transformando y obviamente siempre va a estar de ejemplo como una persona que ha ejercido este tipo de liderazgo. Entonces, traspasa tiempos, traspasa generaciones y lugares. Es importante reconocer que si tenemos un liderazgo íntegro, no se va a quedar ahí, sino que va a traspasar
los tiempos. Sí, además, si prestamos atención a Jesús como líder, atacaban Mm, mucho su identidad, atacaban el hecho de que él se llame hijo de Dios y a él mm, era atacado en su identidad. Es más, creo que es en Marcos donde hacen una insinuación que él era hijo de la fornicación, básicamente, porque sabemos quién es su madre, mm, María, ¿no? mm, Y entonces, y Jesús nunca les dio explicaciones. mm, Jamás dijo, soy hijo de Dios y si quisiera yo te fulminaría, ¿no? Jamás se detuvo a explicar porque su propósito era mm, mayor y porque su identidad estaba tan definida en su conexión con el Padre que él no necesitaba explicar ni que los demás validen que él era el Hijo de Dios. Y lo mm, maravilloso de esto es que él nos hace hijos de Dios y nosotros para liderar podemos tener lo mismo que Jesús tenía, ¿no? mm, Pero el punto es que cuando nuestra fuente de satisfacción, de autoestima y de identidad no viene de Dios, creyentes o no creyentes, ateos o no, musulmanes, mm, cristianos, católicos, ya líderes empresariales, políticos, educativos, corremos el riesgo de ser tóxicos. Sin vuelta, o sea, sin Cristo liderando en nuestro corazón, impartiéndonos identidad desde el Padre, es complicado construir una identidad. Nosotros sabemos que la psicología proporciona hermosas herramientas, pero son mm, limitadas. exacto, sí. ¿Qué recomendamos entonces para construir un liderazgo sano? Dave. Bueno, ya lo hemos repetido muchas veces, es trabajar la identidad y justamente esto es con lo que empezamos nuestro trabajo con los adolescentes en el programa de Teens Life, porque reconocemos que la identidad es fundamental para el desarrollo de todas las demás habilidades, influencias y todo lo que se quiere alcanzar. Entonces, es muy importante la identidad y el reconocimiento de la valoración personal, que es el autoestima. Eso tiene que ver con la siguiente recomendación, ¿no? Sana tu autoestima, reconociendo tu valor más allá de lo que Mm, haces. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando son líderes perfeccionistas y las cosas no salen bien, hay un mm, bajón. Y si se quedan relacionando lo que soy es lo que hago, entonces es complicado, ¿no? mm, Sé coherente, lo que dices que eres, vívelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero si mis hechos no van con eso, no voy a inspirar a nadie, jamás voy a mm, inspirar a nadie, ¿no? mm, mm, Elige liderar desde el servicio y el amor, no desde el miedo. Esto es un mm, desafío. Es un desafío a veces servir a quien no está de acuerdo contigo. mm, Y un líder, y siempre decimos, no, es que un presidente no tiene que ser presidente para su partido, tiene que ser para toda Bolivia. Eso es mm, servicio. El problema es que si vemos un líder tóxico que se busca complacer a sí mismo, no va a liderar desde el servicio. Pero si yo mm, quiero ser un líder saludable, tengo que elegir servir incluso a aquellos que, si soy presidente, no votaron por mí. Si soy mm, empresario, gerente de una empresa o de cualquier organización, ya aún con los que no están de acuerdo conmigo. Y mm. eso es incluso un liderazgo poniendo la otra mejilla, ¿no? Claro, y podría agregar ahí, no desde el miedo y con libertad. Y la Biblia menciona que para actuar con libertad, ¿qué dice? O sea, la verdad nos hará libres. Y la verdad es reconocernos tal como somos. De dónde viene nuestra identidad, nuestro valor personal, eso es verdad, eso es real y eso es lo que nos hace actuar con libertad, lo cual es muy importante para tener esta influencia en las demás personas. Y aprender de David. David cometió muchos errores en su vida. Hizo Mm, asesinar a un hombre inocente, ¿no? Entre los errores que cometió y pagó caro por esos errores porque tuvo que comer las semillas que mm, sembró. Sin mm, embargo, Dios le concedió seguir reinando y le concedió que desde de sus descendientes naciera Jesús.
Entonces podemos aprender que nos vamos a equivocar, no solo nos hemos equivocado, nos vamos a equivocar, pero se puede corregir. Y en la corrección hay sanidad, ¿no? Entonces, el liderazgo, vamos, creo que tenemos, ¿no? Una siguiente sesión en la que hablamos de los mitos, ¿ya? Hay como un falso ideal, no, ¿qué van a decir? Sobre todo en Latinoamérica somos muy del qué van a decir, que si yo me muestro débil, que no sé qué. Y hay un poder grande en ser vulnerable aún como líder y descansar en el equipo, pero esto solo lo consiguen las personas que pueden dejar legado y formar nuevos líderes. Y con esto Mm, terminamos. El verdadero líder no deja seguidores, deja nuevos líderes. Me mm, voy a atrever a poner un ejemplo político. Si Evo Morales hubiese formado líderes, el MAS podría gobernar mucho tiempo más. Pero él es el mm, ejemplo de que él no formó líderes y él quiere ser el líder. mm, Entonces pasó lo que pasó. Y hay otros ejemplos más. Por ejemplo, hay empresas familiares donde no hay un talento gerencial, pero quieren, no sé, nosotros vamos a hacer esto, en lugar de contratar un gerente que genere lo demás. Entonces, el verdadero líder va a generar líderes, no seguidores, para pasar la posta. Si Nayib Bukele no está formando un sucesor líder, está en riesgo todo lo que ha logrado, porque él no va a ser eterno. Y si quiere quedarse en el gobierno, va a hacer justamente lo que la democracia no permite. ¿Ya? Entonces, por eso es que un líder tiene que formar líderes. Ahora, ¿quién sí ha formado sucesores? Fidel Castro. mm, Entrenó sus sucesores. ¿No? Pero generalmente esta es una lucha, porque esto es para el viejo rey. Ustedes saben que los reyes leones, los leones, ya cuando son viejos, son expulsados de la manada por el león más joven. De hecho, cuando un león toma el liderazgo de una manada, mata a los leones machos y expulsa a los viejos. Y el león viejo es expulsado y se va, porque no se va a atrever a pelear con el león joven, porque sabe que va a perder, es instintivo, y se va y por eso los leones mueren solos. ¿Ya? Ahora, si aprendemos de esto, es que un líder sabe que no, yo no voy a ser eterna en lo que lidero, Day no va a ser eterno en lo que lidero, y tenemos que formar y cada uno, y además porque tal vez queremos hacer otras cosas y descansar, y esta es la delegación con sabiduría. Muchas gracias, Day, no sé si quieres. Sí, y además el enfoque en el objetivo es importante. Me estoy enfocando en el objetivo del grupo o en alcanzar mis objetivos personales. Tiene que ver con transmitir o no, ¿no? Este liderazgo, dejar a otras personas si queremos lograr los objetivos del grupo, pero si quiero lograr solo mis objetivos personales, obviamente no voy a... eh, no me va a importar que no se cumplan los objetivos del grupo. Es bien importante reconocer qué es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Y eso otra vez con la identidad de cada uno. Bueno, eso por mi parte y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por habernos tratado este tema tan importante y tocando distintos ejemplos, pero además también prácticos, no solamente de la historia. Yo quisiera hacer algunas preguntas para romper un poco el hielo y que tienen que ver con los temas que ustedes han abordado. Me voy a tomar algunas de ellas, si me lo permiten, por favor. Mm. Una de ellas que ustedes tocaron y que surge la inquietud de poder tal vez aclarar para los jóvenes que estén escuchando tanto de esta transmisión en forma virtual, pero también obviamente grabada. ¿Qué diferencia hay entre autoestima y narcisismo, ya que tocaron distintos grados de autoestima? Si nos pudieran comentar al respecto. Bueno.
Habíamos dicho que la autoestima tiene que ver con el valor que damos a nuestra vida, pero de una manera equilibrada, ¿no? En cambio, el narcisismo es algo que no es equilibrado, sino es exagerado. Es un egocentrismo pensado solo en mí. Podríamos decir que ahí está lo tóxico, ¿no? Básicamente es este punto, ¿no? De que yo estoy pensando solamente en mis propios objetivos personales sin pensar en lo que quiere la otra persona, demuestra todo lo contrario, inseguridad en mi persona, ¿no? Porque no estoy seguro quién soy y tengo que ejercer poder sobre la otra persona para mi propia seguridad. Me gustaría, Es tóxico, claro. me gustaría complementar esto con una perspectiva bíblica. Si podríamos tener algo así como un amómetro, medir el nivel del amor, ya cuando Jesús dice que tenemos que amar primero a Dios por sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se establece la estructura y el orden. Entonces, cuando hablamos de narcisismo y cuando hablamos de una persona con autoestima baja, ya cuando hablamos, vamos a poner lo siguiente. Si yo soy narcisista, ya, y ojo, que todos tenemos algo de narcisista, ¿no? Según la psicología, sí, todos tenemos algo de yo soy bueno en eso. Ya, entonces, em, es así. El narcisista se ama a sí mismo más que a Dios. Mm. Entonces, como pone a Dios por debajo, si es que cree en Dios, ¿ya? Y agarra al prójimo y lo pone por más debajo todavía. Vos estás aquí y existes para hacerme feliz, para complacerme, para darme, ¿ya? Y la persona que va a ser víctima del narcisista, por lo general le ocurre al revés, ¿ya? Eh, ama a su prójimo quizás por encima de Dios. ¿Por Mm. qué? Porque ama lo que el otro le da, la validación que el otro le da para sentirse bien, ¿ya? Y poder decir, voy a amarme porque Mm. me ama y no al revés. No sé si me he dejado entender porque es un poco, ¿ya? Pero el que no tiene una autoestima sana, la tiene hacia abajo, ya va a poner a los demás por encima incluso de Dios. Escucha más la voz de los demás que la voz de Dios mismo diciéndole, eres valioso para mí, yo te amo. ¿Ya? Entonces no puede amarse a sí mismo y por lo tanto tampoco es que ama a los demás. Y entra en una relación de dependencia con el narcisista porque el narcisista por un tiempo le da atención y luego se la quita y es un juego, ¿no? Ujú. Y una diferencia clara, solo para terminar, es que una autoestima equilibrada tiene que ver con reconocer fortalezas y debilidades en mi persona. En cambio, el narcisista no reconoce esas debilidades. Siempre va a ver las debilidades de los demás, pero no de uno mismo. Es como si no tuviera la capacidad para ver sus propias debilidades. Interesante realmente lo que han traído y justamente las preguntas que pensaba formular iban en ese sentido, no solo contrastarlas con el narcisista, sino también con aquella personalidad que tuviera una baja autoestima y qué problemas podría ocasionar, pero ya con estas aclaraciones me quedo suelta, pero Mm. saltó la siguiente inquietud en mí. Se mencionó algo como precisamente el ejemplo que nos da Cristo cuando sintetiza los dos más grandes mandamientos de amar Mm. a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Algo que ustedes mencionaron en este punto, salta mi interrogante, es que la condición no es que yo lo ame más que a mí, sino que lo ame como a mí mismo, vale decir, en un plano de igualdad. ¿Es esto precisamente la vara para poder establecer una correcta y equilibrada autoestima? ¿Podría decirse aquello?
Justamente cuando hablamos de igualdad, vemos que o reconocemos que si nosotros tenemos debilidades y fortalezas, las otras personas también las tienen. Y eso es una manera de poder validar también hacia las otras personas, pero sin desvalorizarnos nosotros mismos. Por eso es que eh, existe este atributo de Dios eh, que Él reconoce a la persona, o sea, tal como es. Cuando se dice tal como es porque hay estas fortalezas y estas debilidades en la persona. Entonces, es importante tomar en cuenta eh, cómo me estoy viendo yo y cómo estoy viendo hacia los demás, ¿no? Yo ahí le pondría un punto, ¿no? Escuchar las voces y diferenciarlas. Mm, Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no escuches opiniones críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Y ya poniéndolo en el contexto del liderazgo, la voz ideal que nosotros tendríamos que poder escuchar es la de Dios, mm, diciéndonos quiénes somos y cuál es nuestro valor, como lo hacía David, ¿no? Pero si por ahí alguien llega a escuchar esto y no cree en Dios, ¿qué recurso le podemos dar? Bueno, es el ver, como dice Deidamia, o sea, hacer todo lo que ella ha indicado, es eso, ¿no? El vos tener un concepto de ti, porque si te topas en la vida con un líder, como el tema es liderazgo, un líder narcisista, ay no, ya, ay no. Es preferible tener un bagaje, una contención, una red de apoyo y mejor si es Dios diciéndote lo valioso que eres para enfrentar a un liderazgo narcisista. Porque, como decíamos, vacían el corazón, vacían la vida. mm, Increíble. Y cuando uno tiene problemas de autoestima, lo que tradicionalmente se hace es buscar a psicólogos. Pero ¿alguna vez te ha escuchado decir de que, ya que ustedes mencionan de manera recurrente el tema de Dios y lo espiritual, de que ujú, precisamente el problema de las luchas de la psique, de ujú, lo volitivo, intelectual, emocional, precisamente el alma, muchas veces tiene precisamente conflictos con el espíritu? ¿En qué casos conviene buscar apoyo psicológico? ¿Y en qué otros casos ya necesita un médico de almas, un médico de espíritus, alguien que sea un guía espiritual? mm. Aquí es importante reconocer de que la psicología tiene un límite. No es que todo lo puede resolver, ¿no? Hay un límite hasta dónde puede llegar. Obviamente se manejan herramientas técnicas que pueden ayudar a desglosar lo que son algunos trastornos psicológicos, ¿no? Como la depresión, la ansiedad y otro tipo de trastornos. Que tienen que ver con esto que dices, ¿no? Con una enfermedad del alma, que las emociones se han disparado de tal manera que ya no puedes ejercer sobre ellas. Pero aún así estas emociones son limitantes. Ahora, ¿dónde llega, digamos, la consejería espiritual a estos temas que no se puede resolver desde la psicología, como es la fe, ¿no? eh, la, eh, la vida espiritual de cada persona? En la psicología no podemos hablar de la vida espiritual de la persona porque se tienen las técnicas para tratar, o sea, temas limitados. En cambio, los temas espirituales lo dejamos obviamente a la consejería espiritual, pero cuando hay la posibilidad de que ambas personas puedan trabajar en la vida de cada persona, se tiene un trabajo mucho más íntegro y más beneficioso para la persona, ¿no? Y en mi propia experiencia, Mm, justo estoy haciendo un curso de consejería bíblica. Cada caso es único.
cada situación es única. Ya hay personas que solo van a necesitar consejería bíblica, ¿no? Un acompañamiento espiritual. Hay otros casos donde el acompañamiento espiritual va a necesitar de recursos. Hay un área de la psicología que es la cognitiva conductual, que trabaja muy bonito con el tema de conductas, de hábitos, de patrones que te llevan a hacer algo. Entonces, y se combina. ¿Ya? Incluso van a haber momentos donde un pastor, un consejero espiritual va a trabajar de la mano con un psicólogo cognitivo-conductual y hasta con un psiquiatra, porque hay depresiones que son producidas por neurotransmisores en nuestro cerebro o por la ausencia o por el exceso de algo, ¿no? Mm, Entonces, cada caso es único. Ahora, hay que decir algo, ¿no? La psicología tiene varias ramas, tiene tendencias humanistas, tiene tendencias el cristiano que quiere trabajar con la psicología, de ahí tal vez vos lo puedes explicar mejor, pero hay cosas que combinan muy bien y uno mm, tiene que tener el discernimiento, ¿no? De saber con qué trabajas y con qué no trabajas. ujú, sí. Ahora quisiera abordar el tema específicamente de identidad, porque lo mencionaron en la distinción que hicieron entre David y Saúl. Y alguna vez me recuerdo que leyendo a un autor denominado Craig Hill, que es también cristiano, él decía que los padres son los agentes de Dios para representarlo en la tierra y que son los que imparten la identidad, el propósito, destino de sus hijos. ¿Está usted de acuerdo con esta perspectiva? ¿Tendría alguna base bíblica? ¿Qué opinan al respecto? Totalmente. De hecho, en Teens Life Project trabajamos con los padres en lo posible. Mm, Ya la identidad viene de los padres, de ahí lo voy a explicar mejor ahorita. Pero también queremos decir, ¿no? Hay por distintas situaciones de la vida, hay personas que han crecido con sus papás muy poco tiempo, ya, o no han estado con uno de los dos papás, o los han criado los abuelitos, o se han criado en un orfanato. Entonces, si bien los padres son los agentes ya y los transmisores de identidad, el brazo de Dios no se queda cortito para no mm. impartir identidad a sus hijos de otras formas, ¿no, Dey? Sí, sí, sí. Eh, el trabajo que hacen los padres para transmitir esta identidad muchas veces son construidas y otras veces están dadas, otras están dadas, ¿no? Por ejemplo, el apellido, el nombre, la familia, la cultura, las tradiciones, todas esas ya vienen, ¿no? Que son parte de nuestra identidad y que son transmitidas. Sin embargo, hay otras características que se van desarrollando y que obviamente la labor de los padres es fundamental para construir la identidad de la persona. Cuando hay palabras de afirmaciones en los niños, se va construyendo una identidad positiva. Sin embargo, cuando hay palabras negativas, eso igual se va transmitiendo en el tiempo. Algo fundamental eh, es la etapa de la niñez, donde los padres, que son los vínculos cercanos y a veces los únicos vínculos que tiene el niño, eh, pues es imperativo todo lo que se va a transmitir hacia el niño y que va a marcar su identidad de tal forma que a veces ya recién siendo adultos pueden trabajar en cosas negativas que han recibido de niños. Por ejemplo, cuando a un niño se le dice eres flojo o eres tonto o eres, no sé, ¿no? Muchos adjetivos que pueden utilizar, eh, uno se lo cree. Y eso puede ser parte de nuestra identidad también, porque cuando nos describimos a nosotros mismos, muchos dicen, yo soy una persona floja, pero ¿de dónde ha venido eso, no? Entonces se ha transmitido justamente de las palabras que los padres han tenido en este. Y desde la Y muy, neurociencia, perdón, Caro, desde la neurociencia se trabaja eso, ¿no? Y los Mm, patrones construidos, porque son cosas que se han ido guardando en el cerebro, creando
huellas en el cerebro, pero nosotros desde la perspectiva bíblica sabemos que esa es la renovación de la mente, ¿no? El Mm, transformar esos pensamientos, ya el transformar creencias que has ido desarrollando. mm, Y voy a conectar justamente lo que ustedes acaban de mencionar. Qué interesante cómo la psicología encuentra su refuerzo también en la Biblia. Voy a hacer una analogía. Ustedes mencionaron una palabra muy interesante, palabras de afirmación. Quiere Mm, decir estímulos positivos del padre hacia el hijo para que puedan estimularlos precisamente en forma positiva. Y fíjense que aun cuando hemos dicho hace instantes que puede ser el padre un agente de bendición en la vida del hijo, también puede destruirlo con sus palabras. Y me recuerdo que en la Biblia de manera recurrente se observa de que, por ejemplo, a veces los padres a determinados hijos les pusieron un nombre que no era precisamente el más afortunado. El mm, cambio, por ejemplo, que hace justamente Dios al cambiarle el nombre y la palabra de afirmación de su nombre, por ejemplo, de Abraham por Abraham o de ujú, Simón por Pedro, cambiando mm, esa caña hueca, por ejemplo, por esa piedra fuerte sobre la cual edificaría, vemos mm, cómo hay un cambio de identidad. Él afirma una identidad positiva y le cambia esa identidad tal vez negativa que el padre habría dejado en el corazón de sus hijos. mm. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Qué podrían acotar al respecto? Justamente cuando hay este tipo de cambios de nombre, cuando le da el cambio de nombre Dios, les dice el propósito por el cual les está cambiando de nombre, ¿no? Por ejemplo, Como una ahora ya no se programación llama, neurolingüística, por decirlo en exacto, psicología, en PNL. Te voy a dar un comando nuevo. Esta es tu nueva información. no eres Jacob, sino Israel, y Israel se iba a transmitir como el pueblo de Dios y todo eso. Entonces les da el propósito. Sin embargo, externamente no cambia, digamos, que esta persona siga con su misma cultura, reconozca todavía a su familia, a sus padres y todo eso. Pero Dios cambia el propósito que hay en su corazón. Es lo que puedo entender. No sé qué piensas, Jimena. Que nosotros día a día vivimos, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes están escuchando ahorita o van a escuchar pueden pensar, ¿no? Que Deidamia y yo ya debemos Mm. tener la autoestima a full, ¿no? O sea, ya sabemos. En realidad es el día a día, circunstancia a circunstancia. La vida te trae momentos que se vuelven historia, los momentos históricos por los que ha pasado la humanidad, que nos va a poner a todos en un momento de cuestionamiento. Si yo Mm, soy lo que creo que soy, si yo soy esta persona que mis papás dicen que soy, o soy esta persona que mi cónyuge piensa que soy, o lo que dicen los demás de mí. Entonces, es normal, somos humanos y creo que escuchar la voz de Dios como el Padre perfecto nos da la certeza día a día de quiénes somos. Ya, mm, eh, miren, les voy a poner un ejemplo muy personal, pero ayer enterramos a mi mejor amiga, ¿no? mm, Podríamos cuestionar, ¿no? ¿Por qué Dios no la sanó? ¿Por qué no hizo algo antes? ¿Acaso no es su padre? Y como que nos deja Dios cuestionarle. A veces nos mm, responde, a veces no. Pero la cosa es que su palabra ya te da la certeza y la seguridad. Y la certeza que a mí me dio es que ella está feliz con Dios, está mm, en su presencia. Ahora, cuando yo tengo un momento de crisis, de que, por decir algo, ¿no? Hablábamos de que el riesgo de no tener, de no saber mi esencia es que voy a querer definirme por lo que hago. Ya, si todo lo que estoy haciendo últimamente me sale mal, las decisiones que hemos tomado en la empresa, en el gobierno, qué sé yo, están totalmente mal. Ya como líder he tomado decisiones que me he equivocado. Si yo no escucho a Dios, probablemente esos errores hablen más fuerte y socaven mi identidad. Entonces, por eso decirse un día a día, con las cosas que nos va a tocar vivir, las cosas que nos va a tocar decidir, elegir qué voz voy a escuchar. ¿Cómo va a estar mm, mi amor metro, por decir algo, ¿no? O sea, es Dios y me amo a mí para amar a mi prójimo como me amo a mí, pero amando primero a Dios, porque si me amo a mí y no a Dios primero, entonces voy a ser una narcisista, ¿no? sí.
Bueno, permítanme entonces hacer una complementariedad también a esto último que ustedes han mencionado. Es interesante que, ya que se habla de identidad, una identidad que nos fue revelada con precisamente en Jesucristo, fue la identidad de hijos de Dios. Hasta antes de su venida, los hombres nos considerábamos simples criaturas, pero con Él nos es revelada la condición de hijos y además también la relación hacia nuestro Creador cambia, porque ya Mm, ahora no lo vemos solamente como un mero creador, sino también como un padre. Y como padre, dice la Escritura, también nos corrige porque nos ama. En ese punto es precisamente donde yo diría, si esta identidad es sanada en una persona, en un ser humano, puede ser que esta persona sea emocionalmente sanada o restaurada cuando se sienta, por ejemplo, en abandono por sus padres, cuando mm, sienta desamor, maltrato, en lugar de venir de ellos precisamente lo que se espera, amor, mm, afecto, cuidado. ¿Es sí, esto correcto? ¿Qué podrían decirle a los jóvenes al respecto? yo Es creo como, que, ay, dale. la identidad que viene de Dios nos sana completamente, ¿no? Porque si bien puedo decir de mí, digamos, de Idamia Ramos, Ramos ya viene el apellido de mi padre, y si he tenido un padre que me haya abandonado, voy a cargar con eso toda la vida. Sin embargo, cuando viene eh, Cristo y nos dice que somos hijos de Él, entonces nuestra identidad va a venir de ahí. Es lo que un día hablábamos con Jimena y le decía, ahora entiendo por qué en la Biblia mencionan la genealogía de las personas, ¿no? Porque se va transmitiendo esa identidad hacia la persona. Y nosotros podemos adoptar en este caso, la genealogía de Jesús. Y ahí puede estar nuestro valor personal. Y bueno, Fantástico. yo ¿Quieres quisiera acotar? Sí. Mm, dejar Adelante. un mensaje para los chicos, las chicas que han escuchado cosas muy negativas en sus casas, ¿no? O que ha habido mucho silencio y no les han dicho quizás las cosas que necesitaban escuchar, o de plano te han dicho que no eras lo suficientemente bueno para algo, ¿no? Para empezar, las personas que te han dicho eso también vienen con heridas y nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Pero por eso es que hablábamos en la última parte, lo importante que es escuchar a Dios. David mm, escuchó a Dios desde que era jovencito, conocía su voz, era un pastor de ovejas. Y ser mm, pastor no es la mejor tarea que puedes tener o que podían tener en esa época, ¿no? Entonces, hasta culturalmente habían culturas que veían con desprecio a los pastores de ovejas, como los egipcios, ¿no? Entonces, y es más, cuando Samuel va y pide ver a los hijos de Isaí, pasan todos, y ahora que está dando la casa de David, les recomiendo que vean, que está muy buena la serie, no pasan los hijos y no hay David, o sea, el padre lo tenía ocupado con las ovejas, ¿no? Y también vemos a un David decir, he sido concebido en pecado. Muchos teólogos afirman que probablemente David era el hijo menor con otra mujer, no con la mujer. Hay muchas teorías, pero como sea, la cosa es que David podría haber sido un chico con una autoestima baja por cómo lo trataban su papá y sus hermanos. Y además, ¿no? Cuando va a ver a sus hermanos a la guerra antes de matar a Goliat, sus hermanos lo riñen, ¿no? Y ahora, ¿yo qué hice? Básicamente dice eso. Estaba acostumbrado a que lo riñan. Y ya, mm, entonces, Dios dice otra cosa de ti. Si tú has escuchado cosas de pronto muy hirientes, yo te aliento que puedas escuchar la voz de Dios, que te animes a escuchar esa voz y lo que tiene que decirte, ¿no? Y las cosas que Él tiene que decirte, porque te ha creado, ha utilizado el código genético de tus papás. Por ahí tú piensas o sientes que no eras un hijo esperado ni deseado, o te han dicho eso. En realidad el que te deseaba era Dios porque ha usado el mm, código genético de tus papás para construir, para crear lo que vos eres. Y eres mm, más de lo que te han dicho, si te han hecho mm, sentir así.
Y si vos piensas que eres la última Coca-Cola del desierto, tampoco es así, ¿no? O sea, Dios te ha hecho con limitaciones justamente para depender de Dios, para que dependamos de Dios. Mm. Bueno, muchas gracias. Yo sé que la verdad que hay tantos temas que pudiéramos tratar, pero quisiera solamente cerrar con la parte del liderazgo, que también ustedes la tocaron. Y justamente mencionaron el liderazgo de Cristo como una persona que marcó un antes y después en la historia, pero precisamente en contraste con aquellos que han sido personajes nefastos o tóxicos para nuestra humanidad. Ahora, algo interesante de él es que él fue un gran influente en las personas y precisamente dentro de sus palabras o las líneas que él les daba a sus discípulos decía de que el que quiera seguirlo se niegue a sí mismo, cargue su cruz y lo siga. Y es más, da ejemplo a sus mismos discípulos y los previene de que en el mundo las personas buscarían siempre estar en los primeros lugares, ser atendidos, pero él les dice de que no, ellos tenían que servir a otros y les da ejemplo lavando sus pies. ¿Podría entonces afirmarse que el liderazgo que él nos enseña es de sacrificio, es de un ejemplo, porque él les plasmaba en ejemplo, en acciones, lo que enseñaba, es de servicio? Sí, Sí, bueno, definitivamente cuando uno se muestra humilde y servicial hacia los demás es porque está seguro de sí mismo, ¿no? Eso no le hace menos ante los demás. Y Jesús es prueba de eso, ¿no? Él mostraba siempre su humildad ante todo porque estaba seguro de sí mismo. Como decía Jiménez hace rato, él sabía y él estaba seguro que era hijo de Dios. Y todas estas cosas que él hacía mostraban la seguridad que él tenía de su persona y podía, él daba el ejemplo en realidad, modelando las conductas que él quería transmitir a sus seguidores. Mm. y hay un contraste, ¿no? En la cena, cuando Mm. Jesús va a lavar los pies, por ejemplo, ves la reacción de Pedro, y a primero, o sea, Mm. el Hijo de Dios toma la posición más humillante, ¿no? Lavar los pies. Mm. Ya, y la cosa es que no se hizo problema, o sea, Jesús no andaba dando explicaciones de que era el Hijo de Dios, que se la van a ver con su papá, y cuando tenía que ponerse de rodillas a lavar los pies, lo hacía. Mientras que ves un Pedro, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y uno podría pensar, a Pedro sí se ubicaba, ¿no? O sea, ¿cómo va a dejar que el Señor le lave los pies? Pero en realidad estabas viendo la condición de la autoestima de Pedro. Y cuando Jesús le explica, le dice, entonces no solo los pies, ¿no? O sea, ya, No tenemos la cabeza, el cuerpo, todo junto, le dijo para el ejemplo. Y bueno, por último, precisamente ya para cerrar con broche de oro, porque el tiempo nos apremia y obviamente también tenemos que dar espacio para el descanso de cada uno de ustedes y de nuestro público. En esa lógica de buscar un liderazgo equilibrado, con una sana autoestima, una identidad fortalecida, ¿qué consejos les podrían dar a los padres para ser agentes de bendición a sus hijos? ¿Qué consejos les darían a los jóvenes para poder encontrar esos equilibrios que muchas veces no los pueden encontrar en el entorno? Mm. Como había mencionado anteriormente, todos tenemos un grado de influencia sobre alguien. Muchas veces cuando una persona dice yo soy introvertido o aislado social, eso no hace que hay otras personas que lo estén viendo, un hermanito menor, incluso tal vez la mamá, el papá, un primo, alguien lejano, un compañero, lo está observando. Y estas conductas son aprendidas por esas personas a las cuales nosotros estamos influenciando. Ahora, ¿de quién estamos aprendiendo nosotros eh, estas conductas? Si nuestra identidad y nuestro ejemplo es Dios, pues vamos a influenciar de esa misma manera hacia las demás personas. Y los padres son clave porque muchos padres y esta es la recomendación que doy, ¿no? Exigen algo que ellos no son.
Y ese es el mayor error, por lo que muchos adolescentes, sobre todo, ¿no? Se rebelan contra esa autoridad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me exiges algo que tú no eres? No lo dicen con esas palabras, pero sí lo demuestran con sus comportamientos. Entonces, la sugerencia que puedo dar a los padres es moldeen las conductas, modelen, diré, modelen las conductas que quieren que sus hijos tengan. Y yo creo que eso ya es automático, más que las palabras, es lo que nosotros estamos mostrando y si somos una persona íntegra, tengan la seguridad de que sus hijos también lo van a hacer. Sí, yo concuerdo plenamente con Deidamia, ¿no? Mm. Bueno, yo por mi parte cierro con las preguntas. Consulto nuestro auditorio virtual también si tienen algunas otras que quieran formular. Este es el momento para hacerlo, ya sea en forma oral o ya sea por escrito. Por lo demás, también aprovechar para poder invitar a nuestro consabio y a nuestro director general también para que puedan estar prestos a las palabras de cierre y de conclusiones de nuestro evento. ¿Alguna persona que desee hacer uso de la palabra? Perdón, ¿no se escuchó? Hola, hola. Buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo está? Adelante, estimado doctor. Parece que se le cortó. ¿Nos escucha, doctor Galarza? Adelante. Hola. No, por celular no. Que le corte el volumen. Hola, ¿se escucha ahora mejor? Sí, mucho mejor. Adelante, por favor. Bueno, más que todo un comentario, el enfoque con respecto al concepto de liderazgo. Quizá me voy a la más allá. Bueno, eh, creo que mucho tiene que ver con el enfoque que se tiene acerca de el modelo de liderazgo que cada padre o madre proyecta en su familia. Por ejemplo, haciendo un ejemplo superficial. A la chica, por ejemplo, últimamente se les está dando las características o la tendencia de que sean mujeres empoderadas, fuertes, independientes. Y en algunos aspectos se trata, ¿no es cierto?, de que a los hombres se esté un poco de dibujando, ¿no?, las características naturales, se trata de que esto se exprese emociones y otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, el concepto. Bueno, muy buenas. La verdad que estamos convencidos que ha sido un tiempo tan enriquecedor. Y justamente hoy nos reunimos para explorar esos cimientos tan profundos que tiene el liderazgo auténtico, ¿no? En un mundo que prioriza los resultados rápidos de las apariencias. Y uno se pregunta, ¿qué distingue a un líder que trasciende? Y entendemos, por todo lo que hemos escuchado, podemos sacar un resumen y también es algo que yo aporto, que la respuesta yace en tres pilares esenciales: la identidad clara, la autoestima sólida y la integridad inquebrantable. Esos tres pilares esenciales, a los que nos ven y a los que nos escuchan, especialmente los jóvenes, deberían tratar de tenerlos, porque son la verdad pilares que les van a ayudar muchísimo en el desarrollo de su vida. Este no fue un taller convencional sobre técnicas de gestión, sino un viaje hacia el corazón del liderazgo, y eso es lo que nos encanta y estamos orgullosos, y bueno, la gloria es para el Señor, porque en la Academia de Daniel buscamos justamente eso. Porque antes de guiar a otros, debemos comprendernos a nosotros mismos. Antes de inspirar, debemos estar arraigados en nuestra verdad. Y antes de tomar decisiones, debemos alinear nuestras acciones con principios irrenunciables. ¿Cuál podrían ser esos principios? Eso es lo que ahora hemos aprendido.
porque a lo largo de esta sesión desentrañamos cómo la identidad define nuestro propósito y dirección, cómo la autoestima fortalece nuestra capacidad para enfrentar desafíos sin perder el rumbo, cómo la integridad se convierte en el faro que guía cada elección, incluso en la adversidad. Esperamos verdaderamente que a través de este tan sabio y excelente conversatorio puedan abrir sus mentes y corazones, porque el liderazgo genuino no se construye en la superficie, en lo que podemos ver, en lo que podemos mostrar, sino desde lo más profundo de nuestro ser. El líder es líder en lo más profundo de nuestro ser, y eso es lo que saca, lo que muestra y lo que hace que sea líder. Tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad me ha apasionado, me he sentido muy satisfecho y bendecido por los ejemplos que han dado sobre la Biblia, la perspectiva bíblica. Y es que justamente nuestro Señor Jesucristo quiere dar ese liderazgo con sus características, igual que Daniel, que tenía unas características increíbles como joven, con cada uno de nosotros y de ustedes, los que tal vez nos están viendo y escuchando en este momento. La verdad, muchas gracias a todos por ser parte de este enriquecedor conversatorio. Hoy reflexionamos juntos sobre los pilares fundamentales del liderazgo auténtico, la integridad que nos guía, la autoestima que nos fortalece y la integridad que define nuestro camino. Cada intervención, pregunta, bueno, no han habido muchas preguntas, pero experiencias compartidas han dejado una huella valiosa en este espacio, y eso es lo que queremos compartir en la Academia de Arena. Y en este encuentro con Life Team Project, ese es el nombre, pero, y la verdad, un privilegio haber compartido con todos ustedes. Un agradecimiento especial a nuestras distinguidas panelistas de Idamia Ramos y Jimena Arce de Landria. Bueno, Jimena también es coordinadora del área de psicología de la Academia. Y dos profesionales que están aquí en Life Project, que la verdad conocemos sus frutos, conocemos la sabiduría con la que manejan ese emprendimiento, ese camino que han decidido ambas, por su sabiduría y por sus aportes inspiradores. También queremos agradecer muchísimo a nuestra directora académica, la doctora Carolina Ortiz, que siempre con su aporte y con sus preguntas y aportes realmente le dan un carisma y un enfoque muy, muy especial a cada actividad que tenemos en la academia. Recordemos, ya para ir finalizando, que el verdadero liderazgo nace desde dentro. Sigamos cultivando estos valores en nuestros entornos, porque cuando lideramos con corazón, transformamos vidas. Y para finalizar, una hermosa perla del Señor que no podía estar sino en la palabra del Señor. En Proverbios 23:7 dice, y solamente tomo la primera parte del proverbio, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y para que tal vez lo puedan entender, podríamos adaptarlo a esta nuestra realidad diciendo, porque lo que eres te persigue, y eso determina a dónde llegarás. Nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes y bueno, finalizando dándole gracias a Dios, dándole la gloria a Dios por todo lo que hacemos y por todo lo que ustedes han podido compartir. Conmigo será hasta el próximo encuentro. Carolina, contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Qué oportuna esta palabra final de nuestro director general, precisamente recordando que es propósito, parte de la misión y la visión de nuestra academia, precisamente como misión desarrollar la ciencia para el servicio al gobierno y la sociedad bajo una cosmovisión bíblica, generar líderes en ciencia, gobierno y servicio, y por esa misma causa esta noche hemos tratado esta temática tan importante. Gracias, Jimena, gracias, Deidamia, gracias a cada uno de que nos han acompañado en esta reunión virtual y a quienes nos siguen en redes sociales. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y pasen buenas noches.
Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.